No es segunda parte, sino es cocidito número 2. Es otro cocidito. Desde luego la base son los cortes radiofónicos de Javier Vizcaíno, de Cocidito 2, de esta casa, y lo que hemos hecho es meterlo dentro de... Lo hemos servido de otra manera, lo hemos servido en un vecindario, en una comunidad de vecinos, donde hay un presidente, aquí Javier, un secretario, una madre de secretario... La mujer del presidente, y luego está ella, que es la radio, rancia, caduca, es la que tiene el contacto con el público y la que les hace partícipes de lo que está pasando en esa calle Cocidito número 2. Yo soy la presidenta de la comunidad y mujer. Iba a decir mujer de mi marido, evidentemente. Yo soy el presidente de la comunidad y es la mujer del presidente de la comunidad. Bueno, realmente, como siempre sabéis, él habla cree que dirige, pero soy yo la que en casa le voy diciendo lo que tiene que contar. Me llevo muy bien con mis vecinos, mientras me sigan la corriente y mientras todos voten por lo que nosotros decimos. Pues yo soy el presidente de la comunidad, Mariano Federico Lozanitos, y pues en resumen un tipo... anacrónico, un pelín fascista, y nada, estoy a cargo de preparar las fiestas de San Juan del Águila. Estos son esta es mi horda. Yo en la obra hago de Manolito, el secretario del presidente, y es el personaje que piensa hacerlo todo muy bien, pero le sale fatal siempre. Deciros que es una obra pues muy, muy completa, en el sentido que hay música... bailamos, cantamos, saltamos, nos peleamos, hacemos el amor, nos desnudamos, nos despelotamos. Y un poquito de teatro también hacemos, ¿eh? Sí. Y por supuesto hacemos que el público también se involucre en esta historia. Pues yo soy la Sonsoles, soy la viuda, y como soy la madre aquí del secretario y la edad que me permite ya no tener filtro ni nada, soy la que manejo el cotarro por medio de mi hijo, intento, pero es la que intenta poner orden en esa comunidad y en esa calle y que haya decencia. Pues yo me llamo Eduardo Gaviña, soy actor, y cuando me llamaron hace un año para hacer este papel, durante un año he estado preparando un papel que la verdad está siendo muy difícil en mi vida, porque tengo que hacer el papel de la radio, un papel, imaginaros cómo haces de la radio, y de repente, a diferencia de otros personajes que hago, este es guapo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, aquí está! ¡Esa soy yo! ¡Yo soy la radio! La querida, la adorada, la imprescindible en todos los hogares. A mis amigos de internet. ¡Hola! ¡Hola, que tienen que venir a verlo! ¡Canta, cojones! No. Hemos preparado hoy un pequeño fragmento de la obra, así... Berría, berría. Berrea, berrea. Chiqui chiqui, es la sensación. Se baila en el bacho que de mutrico y monagón. Dale al chiqui chiqui, dale a esa sidrita que luego animar a todos que vayan a La Riaga los días 8, 9, 10 a las 8 de la tarde, y luego que miren en la página web glugluproducciones.com para seguir nuestra gira, y si no es en Bilbao, pues que nos sigan en todos los demás sitios. ¿Os lo queréis pasar bien? No lo dudéis. Venid, acercaros. Con Cocidito 2. Chao, venir. Ya. ¡Que nos chillan! Ya. Cocidito madrileño. Glu Glu presenta en el Teatro Arriaga Cocidito Madrileño 2. La comedia más ácida, más divertida del momento. Cocidito Madrileño 2. Teatro Arriaga los días 8, 9 y 10 de noviembre. Glu Glu, todo sonrisas.